Vamos a pedirle Sí. la opinión a una persona que conoce el sector perfectamente, porque aparte de que es de formación profesor, Mario Gutiérrez es presidente de FESIF Educación. Buenos días. Hola, ¿qué hay? Muy buenas. Muy buenos días, ¿qué tal? Estábamos hablando de cómo desatascar esta situación en cuanto a la vuelta al colegio y conciliar, por un lado, las necesidades de padres y de hijos, pero por otro lado, la realidad de los colegios es que en este país las clases están llenas, o sea, normalmente se aprovecha hasta el último pupitre y hasta el último metro, así que no sé si usted tiene la fórmula, yo no la veo, no veo muy fácil lo de hacer grupos pequeños. Que la situación es compleja, creo que no se nos escapa a nadie. Y desde luego no vamos a ser nosotros los que digamos lo contrario. Pero lo que sí que está claro que se tienen que marcar unos objetivos y para poder realizarlos tener un plan. Es que estamos hablando continuamente de ocurrencias que vienen de diferentes desde el Ministerio, luego viene otra cosa desde la Comunidad de Madrid o de la Comunidad X. Es decir, estamos hablando de una continua ocurrencia. Por ejemplo, en dos detalles hablando de lo que ustedes acaban de decir. España tiene la ratio más alta de la Unión Europea y otra cuestión que a lo mejor no se tiene en cuenta, el profesorado de España es el de más edad de toda Europa. A eso estamos hablando de que muchos de los docentes que actualmente estamos, en torno a un tercio, están dentro de la zona de riesgo o cerca de la zona de riesgo que el Ministerio de Sanidad recomienda su no incorporación al trabajo. Por tanto, lo que se necesita es empezar a pensar de verdad que se quiere solucionar, porque no hay esas directivas no nos llegan, porque son, repito, continuamente ocurrencias y se necesita un plan global que es lo que nosotros desde luego planteamos. El planteamiento que está haciendo usted, lógicamente, es atender todos los frentes abiertos. Uno, el exceso de alumnos, profesores que además se pueden arriesgar a arriesgar su salud porque están ahí en una franja de edad que ya puede ser un poco más delicada la situación. Ahora mismo estamos empezando mayo. ¿Vela alguna posibilidad de que podamos sentar alumnos en las clases, aunque sean en grupos pequeñitos, antes de julio? A ver, si es que lo que he dicho, lo que nosotros planteamos, que desde luego, a ver, por ejemplo, este sindicato al que yo represento, estamos hablando que desde el 14 de marzo que se produjo el decreto de alarma, no ha tenido ninguna reunión con el Ministerio de Educación ni con ninguna comunidad autónoma para hablar de cómo se va a tratar este tema. Estamos hablando además que se puede entender la improvisación que tuvo al principio. Estamos hablando de que el 7, y digo simplemente una semana, el 7 de marzo todo era normal o prácticamente pasaba que no pasaba nada y el 14 de marzo, 7 días después, había un decreto de alarma en España. Por tanto, es cierto que ha habido mucha improvisación a la hora del cierre de los centros. Pero ahora hay 3 objetivos básicos, o 4 podemos decir. Primero, recuperar e intentar que ningún alumno se quede atrás. Evidentemente, conciliar la vida familiar. Una entrada segura y que dé tranquilidad a todas las afectadas. Esos son los objetivos. Pero ¿qué plan hay? No hay ninguno. Como ya decía el autor universal del Principito, un objetivo sin un plan es solo un sueño. Entonces, no hay ningún plan. Nosotros destacamos que hay que estudiar qué tenemos ahora, qué recursos disponemos, que negociarlo con las partes implicadas que lo van a tener que llevar a cabo y evidentemente a partir de ahí temporalizarlo y poner los medios materiales y humanos para poder hacerlo. Ahora dicen, vamos a dar clase a principio de curso, o sea, ahora en junio 15 días, pero hay material para poder hacerlo, hay material de prevención, están preparados los centros para atender esas cuestiones, es decir, y luego, ¿con qué objetivo? Aquí se habla de que cada uno, sin un plan, todo lo que se habla son ocurrencias y voy a ser un poco duro, para entretener al personal. Y lo peor de todo es que intentan entretener al personal ideológicamente ajeno, o sea, afines a ellos. Es un poco, desde luego, para un sindicato profesional como somos nosotros, nos parece sangrante y nos preocupa mucho, porque la educación para nosotros es sagrada, por así decirlo. Le aplauden aquí los compañeros, es así, cada político habla para su parroquia, digamos, y le dice más o menos lo que están esperando escuchar, pero lo que está claro, lo que ustedes están planteando es que hay que actuar en varios frentes. Por un lado, si queremos grupos pequeños, habrá que organizar las aulas para que vayan grupos pequeños, ver cuántos profesores necesitamos, cuánto espacio, cuántos se quedan en casa o dónde se quedan. Y luego, y mientras tanto, ¿qué hacemos? Porque hay una brecha tecnológica que se ha puesto de manifiesto y que no era nuestra prioridad porque no se nos pasaba por la cabeza que las clases dejasen de ser presenciales de la noche a la mañana. Pero ese problema está ahí. Hay una parte importante de los alumnos que no han podido seguir, digamos, su formación, por mucho que los profes hayan dejado la piel, porque han tenido que, lo que hacían para 25, hacerlo de uno en uno.
A ver, la brecha digital estaba ahí, está ahí, pero es que estaba ahí antes. Es decir, ahora, vale, que nos pilla de sorpresa, pero no dejemos de ver que el progreso educativo de un alumno tiene que ver a lo mejor con la disposición o para poder entrar en redes sociales, perdón, en Internet y poder buscar información. Antes se buscaba en la enciclopedia, ahora se busca en Internet. Por tanto, esa brecha estaba ahí. Ahora bien, también en este tema también se ha improvisado, porque se han tomado datos brutos. Es decir, ¿cuántos alumnos han dejado de seguir las clases online? Bueno, pues hay un porcentaje de alumnos que han dejado las clases online y se ha dicho esta es la brecha digital. Hombre, tampoco es verdad, porque algunos de esos alumnos que han dejado que han dejado las clases no tienen problemas de conexión, simplemente es que han dejado porque ya habían abandonado los estudios de antemano. En España tiene un abandono escolar cercano al 25%, es decir, eso está ahí y no se escapa ahora. Los problemas ahora online pues se han evidentemente visto acelerados. Pero repito, es que en educación ahora no hay ningún plan, pero es que lleva sin haberlo 30 años, porque de hecho por eso estamos hablando de que ha habido 6 leyes orgánicas. Y creo que un plan de Estado para lo que es un tema educativo se necesita un plan, y la propia ley orgánica, que es la base y el conjunto que engloba toda la educación, ha cambiado 6 veces. Plan no parece que haya. No, plan. Sí, dígame, termine, por favor. No, te decía que nosotros tenemos hecho un estudio que por motivos de la crisis no hemos podido presentar, en la cual hablábamos de que problemas estructurales de la educación española, que desde el año 90 al 2006 esos índices no han mejorado absolutamente nada. Fracaso escolar, abandono escolar, tasa de repetición, paro juvenil. Evidentemente hay problemas estructurales de la educación española que desde luego nunca se tratan con la seriedad que creo que todo miembro de la sociedad que quiera reflexionar sobre ellos considera imprescindible hacerlo. Y luego vienen situaciones como esta, que aunque sea absolutamente excepcional, te enfrenta a la dura realidad y te da un bofetón de decir, oye, esto es lo que tenemos porque esto es lo que hemos hecho en estos últimos años. Y claro, ahora hay que encontrar soluciones, alternativas, parches. No sé qué opinión le merece, por ejemplo, el planteamiento de que se intente encontrar una fórmula de que los alumnos que se tienen que enfrentar a la selectividad tengan algo de clase, porque tenemos mucha duda si será una generación marcada. Hoy se está planteando incluso que no paguen tasas, que se les ayude de alguna manera. No sé cuál es la solución, pero la cuestión sería que esta generación no sea recordada como la generación de la COVID, ¿no? No, aquellos que les dieron el aprobado general, porque claro, eso les puede pesar durante muchos años. De verdad, voy a ser muy reiterativo en mi mensaje y pido disculpas por eso. Pero es que desde luego es que volvemos a repetir, es que no hay ningún plan. Es decir, el propio hecho de la propia orden ministerial, que nosotros hemos criticado grandemente, lo que viene a decir es que cada comunidad autónoma haga lo que le corresponda con los alumnos y con la titulación y con tal. Estamos hablando, creo que quiero ser claro, estamos hablando de que un alumno, y quiero poner ejemplos cercanos, de Madrid, ahora mismo tiene que aprobar todo bachillerato para poder acceder a la universidad. El alumno de Toledo puede que le den la titulación con materias suspensas. Ese alumno de Toledo puede ir a la misma Universidad Complutense o Autónoma o la Carlos III, quitándole la plaza al de Madrid, que no ha podido ir porque le ha quedado la misma asignatura que le ha quedado en Toledo. Eso es una aberración, eso es una falta de planificación y una falta de interés en lo que es la igualdad de oportunidades enorme. Y por tanto estamos hablando de lo que se necesita es un plan. Se necesita dar clases para perdone, señor Gutiérrez, que le interrumpa un minuto. De todas maneras, tampoco me gustaría que diéramos la sensación de que el aprobado general está garantizado, porque la recomendación a las comunidades era intenten evitar las repeticiones, y las repeticiones se produzcan solo en los casos justificados. O sea, cuando alguien necesita un empujón, que se lo den, pero si hay alguien que no va a poder afrontar la siguiente etapa, que no se haga. Quiero decir que también en Toledo, uno de segundo de bachillerato, si no da el nivel, tampoco va a ir a la selectividad, entiendo. Es así, efectivamente, pero mientras que en Toledo, y pongo Toledo porque está Castilla-La Mancha y estamos cerca de Madrid, pegados, sí. Es evidente, está claro que en Toledo la recomendación es la misma que en Madrid, que se intente que no repita nadie y siempre todo aquel que pueda progresar, que progrese. Sin embargo, en Madrid tienen que aprobar todas las materias, y en Toledo no tienen por qué aprobar todas las materias para obtener el título de bachillerato. Y eso es una consecuencia de una orden ministerial que desde luego no contempla la igualdad de oportunidades de manera clara y concisa. Y vuelvo a incidir en que eso es
todo mencionado, a la falta de un plan general. Es decir, a falta de un mes para acabar lo que es la actividad lectiva del 30 de junio, a falta de ya casi 2 meses para lo que es la prueba de selectividad que está planteada sobre el 6 de julio, no se sabe todavía si va a haber clases presenciales o no para poder dar esos contenidos que se dice. Pero es que no hay ni plan, ni hay objetivo, ni hay medios para poder hacerlo, ni hay profesorado para poder hacer estos desdobles, no hay planteado un plan en ninguna comunidad autónoma donde se diga en qué condiciones sanitarias hay que hacerlo. Vamos, yo no sé si lo verán tan grave como yo lo veo, pero es que no hay ningún plan. Y yo repito que entiendo las dificultades que tiene una pandemia como ha llegado tan de repente, o no sé si tan de repente, pero ha llegado. Pero es que estamos hablando de que ya nos teníamos que estar presentando todo el mundo y con la participación de todos los expertos sanitarios, profesionales de la educación, pedagogos, familias y alumnos puedan hablar de este tema. Bueno, pues esperemos que estemos a tiempo de tener esas reuniones, de hacer algún plan y de ajustarnos un poquito a la realidad que tenemos por delante, porque el curso se acaba y hay que poner notas y hay que resolver situaciones. Afortunadamente los profes tienen mucho recorrido, mucha profesionalidad y encontrarán la manera de ir ayudando a cada alumno en la medida que lo merezca, y el que hay que dejar por el camino pues tendrá que recuperar el año que viene. Señor Gutiérrez, muchísimas gracias por estar con nosotros. Como siempre, un abrazo.